Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Les habla Ani Chávez desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica. Hoy tenemos en nuestros webinarios la presentación sobre actualización de la normativa ambiental que se ha realizado en este primer semestre del 2023. Y será nuestra presentadora la licenciada Yasmín Granados Torres. Ella es abogada, notaria pública y mediadora certificada. Tiene experiencia relevante en derecho público ambiental y derechos humanos. Es asesora legal en cumplimiento y aplicación de la legislación ambiental y en derechos humanos. Procesos de elaboración de normativa, política pública en Costa Rica y Centroamérica. Muy buenas tardes, Yasmín. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Entonces las dejo con Yasmín para que podamos tener primero la presentación y luego tendremos las preguntas. Pueden ir realizando sus preguntas en el chat y también hacerles saber de que estamos grabando la presentación y pueden accesarla en el canal de YouTube después del domingo. Sería el canal de YouTube del colegio. Entonces voy a dejar entrar un poco más de gente que está esperando. Y adelante, Yasmín. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy a proceder a presentar las diapositivas que traigo para la exposición. Pueden ir escribiendo sus dudas en el chat y las vemos al final de la presentación. Entonces, muchas gracias y voy a iniciar. Me dan un segundito. Perfecto, vamos a iniciar. Esta charla tiene dos partes. Vamos a ver una primera introducción al derecho ambiental y a principios ambientales para poder entender un poquito de qué se trata la actualización normativa en el primer semestre del 2023, por si hay alguna persona que no tiene conocimientos en derecho ambiental. Lo primero es por qué es importante la actualización normativa. Porque primero, si somos profesionales, nos permite estar informados sobre lo que se está discutiendo, nos permite ejercer mejor un trabajo, porque puede ser que estemos aplicando normativa que ya no está vigente o que ya no está accesible para nosotros. Como organizaciones nos permite también incidir a nivel nacional en la implementación de normativa y como empresa también para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. En sí, para cualquier persona es necesario mantenerse informado. En derecho hay un principio básico que nadie puede alegar ignorancia de la ley, y esto es un poco complejo porque esto en sentido práctico implica que una persona todos los días tenga que revisar el diario oficial La Gaceta, que es nuestro mecanismo oficial para la verificación de normativa ambiental. A nosotros no nos mandan una alerta donde nos dicen, bueno, hoy va a cambiar esta ley, hoy va a cambiar este reglamento, va a cambiar este requisito, sino corresponde estar actualizándose para saber en el momento qué es lo que está ocurriendo a nivel de normativa. También nos podemos dar cuenta por los medios de comunicación, pero puede ser que ya un proyecto se haya aprobado, que una ley ya se haya aprobado y nosotros nos demos cuenta muy tarde y no podamos tener ningún tipo de incidencia a ese nivel. Un poco sobre la evolución del derecho humano a un ambiente sano, que inicia desde el 1972 con el informe de Estocolmo y también con el informe de Brundtland, donde se establece que se empiezan a identificar ciertos efectos nocivos en el ambiente por las actividades humanas.
A partir de eso, a nivel internacional, a nivel de política internacional, se empieza a discutir toda una agenda de cooperación en materia de protección del ambiente que inicia en el 92 con la agenda del 2021. A partir de ahí se da un desarrollo normativo muy extenso a nivel internacional con la Convención para la Biodiversidad, con la protección de los ecosistemas marinos a través de diferentes convenios y también con algunos instrumentos de política internacional como las metas de Aichi, como la Agenda 2030, que todos estos instrumentos internacionales se empiezan a adoptar a nivel nacional. Si vemos en la normativa costarricense, nuestra normativa ambiental se empieza a desarrollar a partir de los 90 de una manera más sólida a través de la implementación de estos convenios y de leyes nacionales. Siempre un país, cuando suscribe un convenio internacional, tiene que adoptarlo en su normativa nacional, y esto se hace a través de leyes, de decretos ejecutivos y de una serie de instrumentos jurídicos que se empiezan a implementar. En Costa Rica, las bases del derecho ambiental constitucional se dan la sentencia 3705 del 93, que es un caso sobre contaminación por residuos. Vean que fue una fecha, años años posteriores a la creación de la Sala Constitucional, entonces es algo innovador para la época. En esta sentencia, la Sala Constitucional, aunque Costa Rica no tenía normativa, empezó a establecer cuál era el modelo de conservación de Costa Rica. Se establecen los principios de valoración del daño ambiental. También se establece como el acceso a la justicia para poder reclamar la protección del medio ambiente. Y también se establece lo de la legitimación amplia, que es muy importante porque quiere decir que todas las personas tenemos derecho de reclamar un ambiente sano. Un poco sobre los principios de derecho ambiental constitucional. Esto es muy importante porque cuando es una persona que tal vez no está tan familiarizada con el tema legal, va a identificar que en toda la normativa, sean proyectos de ley, sean decretos ejecutivos, sean acuerdos, sean reglamentos, tiene un lenguaje que hace mucha aseveración a estos principios. Aunque hay bastantes para los principios, pero en caso de por la que hoy estamos aquí, es la participación ciudadana. Nosotros tenemos derecho a participar en las decisiones ambientales y también a presentar mociones, informes, solicitudes para ver los temas ambientales que se discuten, ¿verdad? Eso es importante. ¿Me escuchan bien? Disculpen. Sí, ahora sí, es que hubo un momento en que la perdimos un poquito, pero sí. Ok, tal vez si se me va el internet me pueden escribir por el WhatsApp, tal vez Okay. para saber yo porque estoy exponiendo corrido. Bueno, gracias. Tenemos también el de la tutela estatal, que el Estado es el primer comprometido en la protección del ambiente, y también algo muy importante es el principio de no regresión. Esto quiere decir que si el Estado avanza en el cumplimiento de normativa y en la emisión del proceso de avance, se las acabo de compartir al correo, a ver si ustedes la pueden proyectar, sí, por favor. Perfecto. Pero bueno, para seguir un poquito con el tema de los principios, el tema de la participación ambiental, que es importante, que quiere decir que podemos siempre estar atentos a lo que sucede con la normativa. En el proceso legislativo en particular, eso es muy importante, a veces la gente desconoce los procedimientos que existen. La mayoría de estos proyectos tienen consultas públicas, ¿verdad? Esto quiere decir que yo puedo presentar la información que tenga a la mano. También esto quiere decir que puedo presentar informes técnicos o informes científicos, y algo muy importante que pasa con la Asamblea Legislativa es que muchas veces se remiten las consultas a los entes oficiales. Esto quiere decir, se remiten a los colegios profesionales, se remiten a las universidades, y esto a veces genera un problema porque puede ser que no llegue a las personas que quieran ser parte o dar observaciones sobre esto.
Sobre el artículo 50, ya lo mencioné, nuestro artículo 50 establece que tenemos el derecho a un ambiente sano, y una reforma reciente que es muy importante es la reforma del artículo 1 de la ley 9849 del 2020, donde se reconoce el derecho humano al acceso al agua. Esto es muy importante. Esto quiere decir que el derecho humano es básico e irrenunciable y que siempre se le tiene que dar prioridad al abastecimiento de agua potable. Esta reforma constitucional principalmente se dio por toda esta serie de conflictos con el acceso al agua, que siempre se le daba a veces prioridad, por ejemplo, a desarrollos hoteleros o a temas productivos y no al tema del consumo humano. Entonces esto es importante. Raquel, ¿me puedes confirmar si te llegó la presentación? No, de momento no. Ok. Vamos a ver si... Ahí no la están viendo, creo, ¿verdad? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, Ahora sí. Nada más la pone en modo presentación. Ok, perfecto. Es que cambié de computadora, entonces me enredo. Vamos a seguir. Esta reforma que les comentaba, ¿verdad? Es muy importante, es una reforma reciente y esto le da una protección especial al tema de manejo del recurso hídrico. Ahora sí, entrando en materia, voy a hacer un repaso de lo que se ha discutido a nivel legislativo o lo que se ha publicado por parte del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante. En la Gaceta siempre, si ustedes la revisan y se meten un poco a travesarla, siempre van a estar los expedientes legislativos, los que se están discutiendo en la Asamblea, ya sea que los presenten las comisiones, los diputados o también que sean presentados por el Poder Ejecutivo. Los decretos ejecutivos que son presentados por el Poder Ejecutivo, esto es muy importante, se publican y esto requiere de la publicación para su vigencia, y también los acuerdos de las instituciones, los acuerdos de instituciones como el ICE, como Incopesca. Entonces voy a hacerlo un poquito por cada área digamos, por cada área de conocimiento. Entonces, para empezar, en el tema energía, no han habido grandes cambios, ¿verdad? A temas de expedientes legislativos siempre se trata de promover la declaratoria de Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas. Esto es muy importante porque hay proyectos que a veces se meten a la corriente legislativa y por un A o B no se discuten y se vuelven a retomar, sea un proyecto nuevo o también sea un proyecto mejorado, ¿verdad? Entonces tenemos que a nivel de expedientes legislativos se identifican dos que no tiene grandes modificaciones o implicaciones. Uno siempre que hace una revisión trata de ver, un abogado o como un profesional como yo, trata de ver aquellos expedientes o aquella normativa que puede generar un impacto o un cambio en lo que ya existe. A nivel de decretos ejecutivos, se presentó un proyecto, un reglamento para la promoción y regulación de recursos energéticos y también un decreto donde se regula la importación de gas natural para autoconsumo en el sector industrial. A nivel de acuerdos, hay dos importantes, uno que emitió el MINAE en relación a todo lo que es la creación del Comité Técnico de Etiquetado Ambiental y Energético, y también el ICE planteó la selección de proyectos eólicos para la generación de electricidad. Esto es muy importante porque el ICE está promoviendo el tema de energía eólica. Pero en sector energía, digamos que no hubieron grandes cambios que se pudieron como identificar. En temas de recursos forestal, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Se está retomando a nivel de expedientes legislativos. A los que no tengan como mucha familiaridad con estos términos, un expediente legislativo es un proyecto de ley, ¿verdad? Es solamente un proyecto, es un primer planteamiento de una ley, entonces casi siempre esos documentos tienen diferentes modificaciones. Por eso siempre hay que revisar cuál versión es, porque a veces la gente tiende a confundirse. En temas de recurso forestal tenemos el proyecto de ley 23.485,
que trae un aspecto interesante que es la penalización de las quemas en terrenos de actitud agrícola y pecuaria. Entonces eso es muy importante porque ya incluye el tema de delitos ambientales. También hay un nuevo proyecto de ley que es el 23.649, que es para la protección de las especies forestales mediante la reforma a la ley forestal. De ciertas especies forestales determinadas, esto también es una nueva inclusión que se está intentando hacer. Y el proyecto 23.764, que es para mejorar la eficiencia de la distribución del impuesto a la madera, que está establecido en el artículo 43 de la ley forestal. Al nivel de decretos ejecutivos, hay una reforma al decreto 40.477, que este decreto es sobre las regulaciones que tienen que existir para la extracción de madera aserrada de árboles caídos en bosques privados. Esto es muy importante porque antes la persona que tenía, no sé, un árbol en su propiedad y ese árbol está afectado por alguna limitación forestal, tenía que hacer toda una serie de requisitos ante el MINAE para el aprovechamiento. Este decreto lo que busca es un poco flexibilizar tal vez este tema, o facilitar, no flexibilizar, sino facilitar el aprovechamiento de esa madera de árboles caídos, ¿verdad? Porque a veces no sé si se han visto que hay gente que no los puede utilizar y se desperdician, o gente que tiene necesidades puntuales, ¿verdad? Para cuestiones de, no sé, de cuestiones de producción o cuestiones para reparaciones de vivienda. Entonces, lo que se busca es tratar de regular ese aprovechamiento. También algo muy importante que se dio es un acuerdo que emitió FONAFIFO, que este acuerdo lo que busca es hacer una modificación al programa de pago de servicios ambientales. Vean qué importante. Modificación, si uno lo revisa, una de las cosas importantes que trae es que tiene como finalidad que los poseedores que tienen inmuebles en posesión, que no tienen un título de propiedad, puedan acceder al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal a través de una serie de procedimientos, ¿verdad? Que puedan demostrar la posesión, que puedan demostrar a través de testigos que son los que son poseedores de ese terreno. También establece que aquellos inmuebles que pueden estar dentro de un área silvestre protegida y que no estén en un juicio o en un tema de litigio, tenga que solicitar al área silvestre protegida que corresponda una certificación y realizarse una inspección de campo para verificar la posesión. Y también esto se aplica a las fincas que son de INDER y fincas que son patrimonio natural del Estado. Como ustedes conocen, hay muchos casos a nivel de Costa Rica que la gente tiene derechos de posesión, algunos a través de juicios que están que no se han resuelto, pero que tienen la posesión de esos terrenos, y hay gente que nunca en la vida, por no tener un título de propiedad, logran acceder al financiamiento público, por ejemplo FONAFIFO, o al financiamiento privado, porque casi siempre uno de los requisitos es tener un título de propiedad. Entonces, esta reforma le permite a la persona que tenga una posesión a través de ciertos requisitos poder acceder a financiamiento sin tener un título de propiedad. En temas de fauna y flora silvestre, ¿verdad? Tenemos un proyecto de ley para declarar el colibrí como símbolo nacional de la fauna silvestre en Costa Rica, que eso se está dando últimamente más común, como la de la declaratoria de aves o otras especies. Y también algo muy importante es este proyecto de ley que hay que darle seguimiento, el 23.666, que es la ley para prohibir la caza marítima del tiburón martillo en el territorio nacional. Este proyecto de ley lo que retoma son los compromisos que tiene Costa Rica en tema de protección de tiburón martillo, al considerarse como una especie en peligro de extinción por la IUCN, y también retoman las obligaciones de Costa Rica en relación con el convenio de CITES, que es la protección del tiburón martillo que está en el apéndice 2 de la convención. También establece que Costa Rica, al declarar la isla del Coco como un santuario de tiburones, tiene la obligación de darle una protección especial a esta especie, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto de ley muy importante que está actualmente discutiéndose. También tenemos el 23.716, donde se retoma la obligación del Estado, que no se ha cumplido, que es la creación
del Registro Nacional de Vida Silvestre, que eso es un tema pendiente que se tenía con la implementación del reglamento de la vida silvestre, y está en discusión, ¿verdad? No se ha implementado. Estos 3 están en discusión y se presentaron a la corriente legislativa. En temas de recursos marinos costeros, este tema es muy interesante. En el primer semestre llama la atención que la producción de proyectos se ha enfocado mucho en recurso marino pesquero y también en la emisión de decretos ejecutivos y en acuerdos de Incopesca. Entonces, ¿qué podemos determinar de esta revisión? Que en tema de recurso marino pesquero a nivel normativo se está moviendo bastante. Primero tenemos el proyecto 23.550, que es para la creación de un incentivo para la protección de la biodiversidad marino-costera. Los proyectos que lo que esté resaltado en rojo es porque tienen algo interesante o algo relevante o que cambian algo para que lo tengan en cuenta. El 23.554 tiene la creación del Fondo Azul para los servicios ecosistémicos marinos costeros. Este es un fondo que se pretende crear a nivel de financiamiento internacional para el financiamiento de iniciativas que se vinculen con el desarrollo de actividades en el marino costero, ¿verdad? El proyecto establece que este fondo sería administrado por la Fundación del Banco Mundial y lo que trata es de establecer un mecanismo de financiamiento para el desarrollo de iniciativas productivas, ¿verdad? Entonces esto es algo relevante. Y también tenemos el expediente 23.571, que es muy importante y se vincula también con otros proyectos de ley, que es la ley para la adecuada gestión de los artes de pesca fantasma y plantea la reforma a la ley de pesca y acuacultura. Es muy importante porque este proyecto se basa en que anualmente se pierden o abandonan 640.000 toneladas de artes de pesca en los océanos, ¿verdad? Y eso tiene una incidencia en la extinción de especies como tortugas, ballenas, delfines, toda la fauna marina. Este proyecto plantea cuestiones interesantes, por ejemplo, como el registro de recopilación e intercambio de datos de artes de pesca recuperadas e incidentes con especies marinas. Entonces, cada vez que haya un incidente de este tipo, se va a generar una alarma o una alerta a través del Sistema Nacional de Alerta de Artes de Pesca e Incidentes con Especies Marinas. La gran duda con este proyecto es que no hay una obligación para las personas que se dediquen a la actividad pesquera de reportar, pero se establece que se pueden crear sistemas o acuerdos voluntarios para que ellos realicen esta serie de reportes. Entonces, digamos que al no ser obligatorio tiene un tema de debilidad en este proyecto de ley, pero está muy interesante para poder rastrear todas esas situaciones o la recuperación y registro de los artes de pesca que se quedan en el mar. Tenemos otro proyecto a nivel de recurso marino, el 23.643, que es la declaratoria del pez vela como símbolo nacional, y también el proyecto 23.779, que son para regular algunas cuestiones nuevas de la zona marítimo terrestre en su aprovechamiento. Decretos ejecutivos, uno muy importante, ya está vigente, que es el decreto 43.900, ¿verdad? Del Ministerio de Agricultura y del MINAE, donde se establece la prohibición de captura, retención a bordo, transbordo, descarga, almacenamiento y comercialización de productos o subproductos que tengan que ver con tiburones martillos. Entonces se relaciona con el otro proyecto de ley que es la prohibición de la pesca del tiburón martillo. En este se establece que el Estado debe implementar toda una serie de acciones para que se evite la comercialización de esta especie y principalmente lo que establece es que Incopesca y el MINAE tienen que reforzar el tema de vigilancia y también el tema de seguimiento de las denuncias ambientales de estos casos. También algo interesante que establece este decreto es que se tiene que hacer a través de un formulario de registro de lances en Incopesca todas aquellas capturas incidentales de tiburones martillo,
¿verdad? Y estos deben aplicarse los protocolos científicos para la liberación inmediata de todas las especies que logren salir ilesas, ¿verdad? O reportar aquellas que definitivamente mueren, digamos, en este proceso. Nuevamente, esto no es una obligación para los barcos pesqueros, pero se trata de implementar acuerdos voluntarios, entonces también es una deficiencia, ¿verdad? Si no hay mucha vigilancia o control, cuesta mucho que se den estos reportes, ¿verdad? También pasa por un proceso de sensibilización con todo el sector pesquero. Y bueno, otros acuerdos del MOP para el tema de requisitos técnicos que autorizan la pesca artesanal o a pequeña escala, ¿verdad? Más que todo para el tema de transporte y descarga. Acuerdos de Incopesca, esto es muy importante, en la Gaceta se publican los acuerdos de Junta Directiva de Incopesca, que si ven, al menos en este primer semestre, hay bastantes, ellos tienden mucho a modificar acuerdos anteriores, ¿verdad? Entonces por eso permite que la persona esté más alerta de lo que está decidiendo Incopesca. Todos los acuerdos de la Junta Directiva son públicos y tienen que estar publicados en la Gaceta. Entonces eso es importante. Aquí podemos ver que siempre a través de los acuerdos están actualizando las listas de especies de peces y crustáceos con interés acuícola. Todas estas listas son actualizadas a través de los acuerdos. También se establecen las modificaciones a las vedas, ¿verdad? Aquí establece cuáles son los periodos y las zonas donde se van a hacer las vedas pesqueras. Y también se hacen modificaciones, por ejemplo, este acuerdo 18, que es sobre la posibilidad de realizar torneos de pesca deportiva turística. Y también estos acuerdos, si uno los pone a revisarlos, hay un interés de Incopesca, principalmente, de promover las actividades de aprovechamiento del recurso marino costero, ¿verdad? Esa es la tendencia de este primer semestre en el Poder Ejecutivo. Otro tema que ha sido muy fuerte este primer semestre y que ha sido muy importante es el tema de manejo de residuos, contaminación, ¿verdad? Hay dos expedientes que están en discusión, que es la ley para prohibir la venta y detonación de pólvora que genere ruido, ¿verdad? De contaminación sónica. También hay un proyecto de ley, el 23.694, que es para combatir la contaminación por microplásticos, ¿verdad? Añadidos en productos cosméticos, de cuidado personal y limpieza. Esto es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo que Costa Rica, al ingresar a la OCDE, se ha propuesto como meta implementar todas estas políticas que tiene que cumplir por obligación, de implementar leyes que vayan a favor de disminuir la contaminación por residuos y promover la economía circular, ¿verdad? Tenemos dos decretos ejecutivos. El primero, el 43.985, muy importante este proyecto de ley y muy interesante revisarlo y leerlo. Establece que se debe combatir la contaminación por plástico. Dentro de las principales innovaciones que trae o se cumple con lo establecido anteriormente en la ley sobre manejo de residuos, que es la prohibición de la comercialización de pajillas plásticas de manera gratuita, ¿verdad? Eso ya es una prohibición. Establece alguna serie de excepciones, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, que sí se permiten pajillas plásticas para empaques de medicamentos o alimentos, y también las pajillas que son importadas importados o donados al Estado, ¿verdad? Cuando hay una declaratoria de emergencia. En temas más que todos de salud, sí se permite. También este decreto viene a prohibir la comercialización y entrega gratuita de bolsas de plástico al consumidor final en supermercados y establecimientos comerciales. Esto ya es una prohibición legal, ya no es algo voluntario de los comercios, ¿verdad? Y se pueden exponer a procedimientos administrativos y también a multas. Hay una serie de excepciones, hay un listado de excepciones, por ejemplo, las bolsas biodegradables y las bolsas con ciertas características más técnicas que vienen en este decreto, que son para materiales procesados, que sí requieren este tipo de
de envoltura, ¿verdad? O tener una bolsa. Entonces también trae sus excepciones, pero es algo muy interesante que ya implementa el gobierno. Y como les digo, el comercio que lo incumpla puede tener sanciones. También hay una modificación en el decreto 44041, que es sobre la disposición al subsuelo de aguas residuales ordinarias tratadas. Eso es una reforma nueva. Y también tenemos un acuerdo del ICE donde se hacen invitaciones a presentar proyectos de generación a partir de aprovechamientos de desechos sólidos municipales. Esto es muy importante también porque en la Gaceta muchas veces el ICE presenta las solicitudes de presentación de proyectos, ¿verdad? Sobre innovaciones en temas de generación de energía, que vayan a reducir, por ejemplo, en este caso, desechos sólidos municipales. Entonces también se puede estar pendiente de estos temas. En temas de minería, este expediente, el 23.534, que ha tenido diferentes números y nombres, es el que plantea declarar a Costa Rica como un país libre de minería metálica a cielo abierto. Este proyecto busca hacer una reforma al transitorio 10 y se encuentra en discusión. En minería siempre este proyecto ha estado, yo lo he visto con diferentes números de proyectos, y a la fecha no se ha aprobado. Ahora a veces se ha sacado un par de años de la reforma de la corriente legislativa y se ha vuelto a presentar, pero ahí anda siempre generando ruido en la asamblea. Eso es muy importante porque si ustedes, no sé, tienen experiencia revisando normativa, van a ver que hay proyectos como que desaparecen y resucitan. ¿Por qué? Porque hay alguien que los promueve. Puede ser que un diputado le interese o que una organización fue a hablar con un diputado o una fracción para que lo presenten. Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos cuáles son los temas de interés de la ciudadanía. En recurso hídrico hay dos expedientes legislativos interesantes, ¿verdad? El primero, otro, que al igual del tema de minería a cielo abierto, la reforma a la ley de aguas, pero este es el proyecto de ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico, el 23.511. Ha tenido diferentes nombres, diferentes números de proyecto, pero sigue dando vueltas en la corriente legislativa, no se ha aprobado finalmente. Ustedes saben que la ley de aguas es de 1942 y no ha tenido una modificación desde entonces y por eso ha generado tanto conflicto, ¿verdad? Salvo esta reforma constitucional que les mencioné al principio, que se declaró el agua como un derecho humano y el abastecimiento como una prioridad. También tenemos la adición al artículo 31 de la ley de ARECEP, que es establecer la promoción de la tarifa de gestión ambiental para la protección del recurso hídrico en las asadas. Ese también regularmente se pasa cambiando. Tenemos un decreto ejecutivo en temas de agua que es para la reforma del reglamento a la perforación y concesión de aguas para el autoabastecimiento en condominios. Esto es muy importante. Si ustedes se ponen a ver los proyectos de ley, cuál es su justificación o quién los promueve o qué intereses hay detrás, ¿verdad? No de una mala manera, sino qué interés tiene la gente. Ahorita en algunos cantones, por ejemplo, hay temas de autoabastecimiento en condominios, ¿verdad? Sabemos que en algunos sectores del GAM o fuera del GAM se está dando un crecimiento exponencial de los condominios y esto se vincula mucho al desarrollo inmobiliario a la disponibilidad de agua. Hay varios distritos donde no se puede construir porque no hay no hay un permiso de disponibilidad de agua. Entonces también se estaba buscando cómo promover algún tipo de concesiones o autoabastecimiento. En cuanto a acuerdos, un acuerdo de Senara que es para regular la prestación de servicios en materia de aguas subterráneas, ¿verdad? Y también uno del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, que es el reglamento de rendición de cauciones a favor del AIA. A nivel de áreas silvestres protegidas, hay dos expedientes legislativos. Uno interesante, que es la declaratoria del Simón Bolívar como un jardín botánico nacional, ¿verdad? Que se está promoviendo. Y también el proyecto 23.564, que es crear como área silvestre protegida el embalse de la represa hidroeléctrica de Cachín. Esos son dos nuevos expedientes que se presentaron. Y también en la Gaceta se presentan, esto es muy importante para ustedes como, bueno, las personas que se dedican a la biología,
En la Gaceta también se publican los acuerdos del SINAC, donde se establecen los planes generales de manejo de las áreas silvestres protegidas o las actualizaciones. Siempre tienen que llevar una publicación en la Gaceta. Entonces, por ejemplo, en este primer semestre se actualizó el del Parque Nacional Barbilla, el del Refugio Nacional Mixto Aramacao y también el de los humedales manglares en Colorado de Avangares y en Níspero de Cañas. Entonces tenemos esta actualización de planes de manejo principalmente en lo que tiene que ver con áreas silvestres protegidas. En relación a los estudios de impacto ambiental, hay dos expedientes, un expediente que se está discutiendo, que es el 23.743, que es incluir en la Ley Orgánica del Ambiente el tema de evaluación ambiental estratégica. Y me voy a detener un poquito en este otro decreto que ha generado mucho ruido a nivel nacional, que es el decreto 43.898, que él establece una serie de reformas al reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Esto es muy importante porque precisamente hoy, el 19 de julio, ya se cumple este plazo que se dio. Este decreto trae algunas cuestiones que han generado molestias en algunos sectores o también dudas. Este reglamento tiene como objetivo establecer un estudio de impacto ambiental con un mayor peso en el modelo de seguimiento y monitoreo ambiental y también en los temas de condiciones de fragilidad en las áreas de ejecución de los proyectos. La finalidad o la justificación que estableció el gobierno, ¿verdad?, el Poder Ejecutivo para su presentación, es promover que todos aquellos proyectos de pequeño impacto como panaderías, pastelerías o principalmente enfocado en el sector PYME, que están dentro de las iniciativas de muy bajo o bajo impacto ambiental, tengan un trámite un poco más célere en SETENA, ¿verdad? Porque a veces para un proyecto que es tal vez de bajo impacto se les pide un estudio de impacto ambiental y a veces se desincentiva la inversión porque la persona no puede cumplir con toda esta cantidad de requisitos. Pero ya este decreto está vigente, ha tenido muchos cuestionamientos, ¿verdad? De que si se está flexibilizando los estudios de impacto ambiental y esto puede generar también un impacto mayor, un impacto negativo en el ambiente. También se creó un nuevo formulario que es el D4, que es el forestal, que tiene que ver con aspectos netamente forestales. Y también presenta una mayor responsabilidad del consultor ambiental en el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, algunas críticas a este decreto establecen que SETENA está perdiendo competencia o que se están flexibilizando los sistemas de evaluación de impacto ambiental. Entonces, eso está en la mesa, pero actualmente esta reforma está vigente. Algo también que ha sido movido en este primer semestre, si lo han visto un poco tal vez publicado en las noticias nacionales, es estos cambios que se quieren hacer a lo interno del Ministerio de Ambiente y Energía. En este momento hay un expediente que es el 23.213, que es el fortalecimiento de competencias del Ministerio de Ambiente y Energía. Este expediente, este proyecto legislativo también ha generado muchas críticas porque se pretende convertir una figura de desconcentración mínima a la SETENA, ¿verdad? También al SINAC y al CONAGEBIO, la Comisión Nacional para la Gestión de Biodiversidad. Lo que planteó el Poder Ejecutivo con la presentación de este proyecto de ley es que el ministro tenga un rol más activo en la fiscalización o en la toma de decisiones, que actualmente por tener estos tres órganos, una desconcentración máxima, no puede incidir porque ellos tienen algún tipo de autonomía para manejarse. Entonces se quiere hacer un proceso más de concentración con más responsabilidad en la figura del ministro y los viceministros, ¿verdad? También este proyecto elimina las juntas directivas de los parques nacionales adscritas a MINAE y se delegan sus funciones al SINAC. Esto también ha generado críticas, ¿verdad?, de qué va a suceder
con las figuras que tiene el SINAC, ¿verdad? Como el COLAC, los consejos nacionales, los consejos regionales y los consejos locales, que son figuras que de parte de las personas que critican este proyecto es que se está debilitando la participación ciudadana en temas ambientales, ¿verdad? También se ha criticado que puede tener una desestabilización de la CETENA, ¿verdad? Que ya no tenga este rol importante en temas de evaluación de impacto ambiental y que se puede debilitar, por ejemplo, el tema de investigación de los daños ambientales. Entonces eso es lo que se ha cuestionado un poco y el tema de estas figuras de participación se quita a cambio de establecer consejos asesores consultivos. También están los consejos consultivos a nivel regional y comités locales, y comités locales de corredores biológicos. La diferencia es que ahora estos espacios, más que todo, son espacios que el ministro y los viceministros pedirían asesoría o información, ¿verdad? No serían tan activos como es un CORAC o un COLAC en las áreas silvestres protegidas, ¿verdad? Que pueden proponer temas de manejo de las áreas silvestres o que pueden establecer también la promoción de políticas al interno del MINAE. Se volverían un tema más consultivo en temas específicos. Otro tema, bueno, está el proyecto de ley 23.397, que es una reforma a la ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería para darle un énfasis más al sector pesquero, acuícola y rural. Eso es una modificación que se quiere hacer también a nivel de estructura del Ministerio de Agricultura y Ganadería. También algo muy importante, tenemos el proyecto de ley 23.648, que tiene la finalidad de incentivar en el AIA promover la paridad de género y la participación de la juventud en las asadas y en los alcantarillados comunales. Eso es algo muy importante, que dentro de esas estructuras se garantice la participación de las mujeres y los jóvenes. Otro decreto ejecutivo que se emitió por una serie de situaciones que sucedieron en el Parque Manuel Antonio fue declarar a través del decreto 44045 la intervención administrativa de esta área silvestre protegida, lo cual está implicando una serie de medidas a lo interno. Por ejemplo, el planteamiento de un plan remedial para toda esta situación que tiene para la reventa de entradas, para el aumento de la capacidad de carga, todas estas situaciones que se han denunciado a nivel público. Y se está haciendo también una serie de revisiones, tanto financieras como operativas de esta área silvestre protegida, ¿verdad? Esto es muy importante. En temas de justicia ambiental y delitos ambientales hay un par de innovaciones muy interesantes. Por ejemplo, a nivel de expediente legislativo, tenemos el expediente 23.588, que es para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente. Este proyecto es muy interesante. Como ustedes saben, Costa Rica no ha suscrito el acuerdo de Escazú a nivel de Asamblea Legislativa, no hay una ratificación de este convenio internacional, pero a través de este proyecto se busca incentivar el tema de la protección de las personas que trabajan en temas ambientales, ¿verdad? Pese a que ya no tenemos el acuerdo de Escazú, y también incentivar todo lo que la Sala Constitucional ha venido desarrollando a través de su jurisprudencia. Como ustedes saben, la Sala Constitucional ha reconocido en algunas sentencias la protección de las personas defensoras. Este proyecto establece cuestiones interesantes, por ejemplo, que en la Defensoría de los Habitantes se establezca una defensoría específica para las personas que se dedican a la protección del ambiente. Esto es algo muy importante. También se establece que el país tiene que implementar estándares para todas aquellas personas que ejerzan la abogacía pública de la defensa de los derechos del medio ambiente. No solo una persona, o sea, por abogacía no solo la persona que se dedica a derecho ambiental, sino cualquier persona que abogue por el ambiente, ¿verdad? Esto es importante.
También establece que tienen que existir algunas limitaciones, ¿verdad? Que las personas defensoras tienen que también cumplir la normativa ambiental. Y también está otro expediente que es el 23.601, que crea la Policía de Control y Protección Ambiental como un cuerpo policial adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía. Eso es muy importante también porque teníamos una policía administrativa fortalecida. Ustedes saben que solo ciertos funcionarios del MINAE o específicamente del SINAC principalmente tienen la potestad de policía, que es en el caso del descubrimiento de un delito ambiental puedan accionar, ¿verdad? Pero ya tendríamos una policía establecida. En cuanto a cambio climático, hay un par de expedientes legislativos. Esta reforma importante al Código Municipal en el expediente 23.659, que es que se tiene que incorporar el tema ambiental y el cambio climático en todos los aspectos reguladores municipales. Por ejemplo, que en los planes de desarrollo cantonal tenga un indicador o un acápite específico para el tema de cambio climático. También tenemos otro proyecto que ha generado un poquito de controversia, el 23.693, para que se amplíe el concepto de bicicleta, ¿verdad? Ahora está mucho de moda la bicimoto y no se sabe si es bici o si es moto. Hay una serie de discusiones, ¿verdad? Pero también lo que se usa es incentivar todo aquel medio de transporte que no genere contaminación. Y tenemos el proyecto 23.630, que es la creación de las vías verdes. Ya para ir finalizando un poquito, ¿verdad? Yo elaboro siempre una matriz de actualización normativa ambiental. Ahorita lo que les hice fue un poquito como un resumen a grandes rasgos de qué es lo que se está discutiendo a nivel nacional, ¿verdad? Este es un ejercicio constante que se sigue haciendo de la normativa, o por ejemplo, que yo hago. Esto es una matriz que yo la hago para mis temas profesionales, que es ir identificando qué se está moviendo. Esto es muy importante, como les dije. A temas legislativos hay ingreso, salida de proyectos, te permite también identificar cuáles son los intereses del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, estamos viendo que le están dando mucha preponderancia a la promoción de inversión, principalmente de pymes, entonces flexibilizando o gestionando de una manera diferente todo el tema de permisos ambientales, ¿verdad? De cambiar este esquema que se viene implementando. Vemos que el gobierno o el Estado le está entrando fuerte el tema de aprovechamiento del recurso pesquero, ¿verdad? Si lo vemos que están con este tipo de iniciativas. Y muchos proyectos de ley, bueno, de los que se han aprobado, tienen que ver muy poco con el tema de protección ambiental como ha sido en otros años, ¿verdad? No ha sido tan fuerte. Entonces, como les dije, esto a nosotros nos permite incidir y nos permite conocer qué es lo que está pasando para poder generar nuestras propias estrategias de incidencia a nivel político, también ejercer nuestro trabajo a nivel legal. Ya para ir terminando, estos son mis datos de contacto. Yo igual los voy a poner aquí por el chat. Y también les iba a pedir que las personas que quieren recibir la presentación, que viene un poquito más amplia, nada más les voy a pasar este link para yo tener sus correos electrónicos y mandarles la información que tengo disponible, porque sé que es bastante información y no se puede abarcar todo. Entonces, los que tengan interés, le pueden llenar este link y inscribirse para mandarle la información. Entonces voy a dejar de compartir y si gustan, podemos ver las preguntas. Muchísimas gracias, Yasmín. Un panorama bastante amplio, ¿verdad? De los cambios que se han presentado en la normativa. Algunas luces rojas que se nos encienden de acciones que vamos a necesitar tomar, tanto los que estamos elaborando, ¿verdad? Como también como organización, ¿verdad? Como colegio. Sí, hay Sí, algunas correcto. preguntas. Bueno, había una que notó respecto al tema de
de la declaración del colibrí, que igual ponen colibrí, ¿verdad? Y colibrí son 50 especies. Entonces, ¿cuál va a ser el símbolo? Que eso mismo había pasado en otra situación con las tortugas, ¿verdad? Que algo decía tortugas marinas, pero que no tomaban en cuenta que eran varias especies. Entonces, Ajá. bueno, yo lo que anoté ahí es de que vamos a revisar el expediente, a ver si se refiere a una especie en particular o símbolo colibrí como tal, ¿verdad? Que es cualquier pajarito con el piquito larguito y así, ¿verdad? O sea, como el prototipo del colibrí. Entonces, bueno, eso habría que revisar en el contenido de la propuesta. Luego tenemos otra pregunta que Ujú. dice así, dice, ¿usted cree que Costa Rica está flexibilizando la normativa en nombre de reactivación económica? Sí, esa es una... se me va un poquito la cámara. Eh, bueno, yo creo que no solo es en mi criterio personal, sino también yo los insto a cuando se presente un proyecto de ley o un proyecto o un decreto ejecutivo que lo presenta el Poder Ejecutivo, siempre los proyectos o los proyectos de ley o los decretos ejecutivos tienen una parte de considerando, donde se explica cuál es la motivación, ¿verdad? Y de lo que yo he revisado, sí, el gobierno está apuntando a un tema de reactivación económica y principalmente en su justificación, ¿verdad? De estos proyectos o estos decretos está la promoción o el incentivo de iniciativas de pymes, ¿verdad? De pequeñas y medianas empresas, de que puedan acceder a cierto tipo de créditos, de que puedan generar actividades económicas. Más que todo la justificación del gobierno ha ido por ahí. Yo sí siento que podemos notar, por ejemplo, en el decreto que reforma los estudios de impacto ambiental, no sé si llamarlo flexibilización, pero sí está cambiando un poco el esquema, está cambiando un poco el tema de cambiar qué instrumento de impacto ambiental le aplico a determinados tipos de proyectos, ¿verdad? Entonces me imagino que ustedes tienen experiencia, aquellos que se dedican a temas de estudios de impacto ambiental, que a veces una municipalidad o SETENA para proyectos, no sé, para remodelaciones pequeñas, pide un estudio de impacto ambiental, ¿verdad? Yo lo he visto porque me ha tocado casos. Entonces, sí, el cambio de sistema está apuntando a tener instrumentos de evaluación ambiental diferentes adaptados a cada proyecto, ¿verdad? Y eso es muy importante porque aunque sea eso, yo no concuerdo con lo que a veces ha mencionado, ¿verdad? Porque aunque sea un proyecto pequeño, también puede generar un impacto ambiental a gran escala, ¿verdad? Dependiendo del tipo de desarrollo. Pero sí es evidente que el gobierno está apuntando a un tema de reactivación y de flexibilización de todo el tema de permisos. Sí, sí, gracias, Desmín. Sí, este tema pues se ha discutido, incluso los colegios profesionales participamos en la revisión, pero el documento final ya nosotros no tuvimos acceso, o sea, lo que nosotros analizamos no fue lo mismo que se llevó al decreto, pero sí, bueno, yo he estado en varias presentaciones y sí, hay algunas cosas que sí son un poco a veces, digamos, ridículas, ¿verdad? De que se tenga que hacer un estudio de impacto ambiental o llenar un formulario, aunque sea solo el de 2, para algo que realmente no tiene mayor impacto. Pero esa parte, bueno, vamos a esperar como a ver, ¿verdad? Cómo son los formularios para valorar realmente cómo quedó ese escrutinio, ¿verdad? Que es lo que va a establecer Sí, qué tipo de formulario es el que se presenta. Y como es un decreto, entonces también ahí hay más posibilidades de recurrir de alguna manera ya viendo cómo funciona. sí, ahí mi recomendación Sí, siempre es que se le dé seguimiento a las recomendaciones que se hacen a nivel de colegio y también a nivel de profesionales. Yo puedo mandar observaciones a un proyecto de ley, ¿verdad? Pero todavía por reglamento de Asamblea Legislativa, esos plazos a veces son muy cortos, son plazos de 8 o 10 días, ¿verdad? correcto. Entonces hay que darle seguimiento y también yo le digo a la gente, participar no solo es mandar un documento, un oficio con la información,
yo tengo la responsabilidad de verificar que se están tomando en cuenta mis observaciones, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces se mandan informes técnicos, científicos, y a la hora que vemos el decreto o la ley o el proyecto, no se refleja nada de las observaciones que nosotros hicimos. Entonces, siempre darle seguimiento y hacer incidencia, ¿verdad? Una cosa es participar y otra cosa es incidir. Correcto, correcto, muy importante. Bueno, luego hay comentarios. Bueno, Patricia bajó la mano, no sé si va a escribir su pregunta, pero hay comentarios respecto a la presentación. Excelente presentación. Muchas gracias. Bueno, solicitaron el link. Ya usted ahí lo puso, ¿verdad? Para solicitar la presentación. Y luego aquí hay otro comentario que dice: los que nos dedicamos al estudio y conservación de la biodiversidad debemos trabajar conjuntamente con abogados ambientales y ciudadanía para evitar regresiones de la normativa que socava la protección de los recursos naturales. Sí, me parece muy buena la observación de Paz. Cualquier cosa, si quedan con dudas, el 9 de agosto yo voy a hacer otro conversatorio, perdón, en el Museo del Jade, y también otros recursos que ustedes pueden acceder. Nosotros tenemos una comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados, donde pueden solicitar también asesoría o información, principalmente al colegio, pero también a los profesionales. Y recuerden que siempre la asamblea que tiene un departamento de participación ciudadana donde los pueden atender asesores legales, donde pueden pedir los proyectos de ley y que les digan el estado de cada proyecto. Se puede acceder a través del link de la asamblea, pero también que sepan que hay una oficina específica para el tema de participación ciudadana, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, yo creo que es muy importante, ¿verdad? Que tengamos ese nivel de conciencia de lo que nos afectan estas leyes, tanto lo que afecta al trabajo como el recurso con el que trabajamos y por el cual pues hacemos muchos esfuerzos. Entonces es muy importante estar atentos a esa normativa. El colegio tiene una comisión, ¿verdad?, sobre temas de normas, y quienes deseen participar pueden solicitar, pueden participar. De nuevo vamos a abrir la inscripción a comisiones para que en estas comisiones entonces puedan darle seguimiento a algunos de los proyectos. Como bien lo decía Yasmín, al colegio se le envían en algunas ocasiones, en otras ocasiones no nos llegan, no nos damos cuenta, no nos consultan, no nos preguntan, ¿verdad?, qué opinamos de un proyecto de ley, pero cuando nos preguntan, sí corremos a entregar la respuesta. Y si a veces hacemos seguimiento, a veces no, dependiendo de los temas, ¿verdad? Pero todo lo que tiene que ver con los recursos y con también temas del ejercicio profesional, sí tratamos de darle seguimiento, pero es importante que los colegiados estén cercanos y participando para que digamos, no depende solo de los miembros de la junta directiva, sino que estas comisiones dan ese apoyo. Y eso es muy importante porque el colegio pues somos todos, ¿verdad? Y claro que recibimos con mucho agrado la oferta de Yasmín de que tengamos esta conexión con la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados. Principalmente, bueno, queremos dar un nuevo curso de gestión ambiental, de estudios de impacto ambiental, para actualizar con la normativa que está entrando en vigencia el día de hoy. No sé si habrá alguna otra pregunta. Tal vez si hay preguntas en los que están en Facebook, Gabriel. En Facebook no tenemos dudas, doña. No hay preguntas. Ok. Perfecto. Bueno. No, muchas gracias a ustedes. Yo los insto a estar informados. La normativa ambiental casi siempre el segundo semestre del año tiende a moverse un poquito más, ¿verdad?, que arrancar el primer semestre. Entonces los insto a estar informados y a estar actualizados, que esto es muy importante. Ese es un valor muy agregado es un valor agregado para cualquier profesional. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, recordarles que la presentación también
la charla como tal va a estar disponible en el canal de YouTube del colegio a partir del domingo. Entonces, para que también puedan conversarlo con sus colegas y recordarles que pueden accesar de esta importante información que hemos recibido el día de hoy. Muy buenas tardes, muchísimas gracias de nuevo, licenciada Yasmín, y Con mucho gusto. pues estamos atentos. Recordarles que la próxima semana tenemos la presentación sobre la expedición a las aguas profundas, que nos va a presentar el doctor Jorge Cortés, y que pues esperamos que también va a estar muy interesante. Entonces, muy buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias, que estén muy bien. Ah, perdón, Carmen, tiene una pregunta. Aló. Sí, buenas Sí, noches. Es sí, que adelante, sí es de la Carmen. parte legal, pero no es exactamente el tema, entonces por eso quería esperar como que finalizara la charla. Ah, Yasmín, una consulta, o no sé si doña Ania me puede ayudar con la respuesta. Ujú. ¿Cómo está eso? A partir de este año creo que fue cuando uno estaba con el proceso de renovación en el libro de regentes, le están solicitando el estar inscrito como trabajador independiente en la caja. ¿De dónde sale esa solicitud y por qué hasta este año se está haciendo válida? no sé, yo tampoco. No sé si Yasmín Eso me... puede ser, digamos, también las modificaciones a nivel de requisitos, algunos SETENA los puede establecer a nivel de acuerdo o una nuevo procedimiento o una cuestión así. El tema, digamos, no lo conozco muy bien a nivel de requisitos, pero tiene que ser como, porque es el ejercicio liberal de la profesión, es el ejercicio de una profesión y tiene que estar inscrito en la caja. También porque este tipo de actividades, dependiendo del proyecto, se califican como actividades laborales, bueno, actividades riesgosas, ¿verdad? Entonces es requerido que la persona siempre tenga la seguridad social. Correcto. Ok, pero ¿qué pasa cuando uno ya cumple con una póliza? Digamos, a nosotros nos obligan a tener póliza, esto es con SINAC, no es con SETENA. Nosotros ya nos obligan a tener una póliza de cobertura de fidelidad y todo. Sin embargo, ahora nos están solicitando, además de eso, que estemos inscritos en la caja. Sin embargo, ¿qué pasa cuando uno lo trabaja como un segundo trabajo? Ya uno, digamos, yo por ejemplo, ya tengo trabajo a medio tiempo en un sitio permanente y aún así en mi tiempo libre quiero hacer regencias. Es un trabajo profesional, ¿por qué yo debería tener también cobertura privada de la caja, digamos, cobertura adicional de la caja? Eso es toda una discusión, no solo con la profesión de ustedes, con todas las profesiones, ¿verdad? De que cualquier persona que ejerza liberalmente la profesión, sea dentro o fuera de un horario laboral, tiene que estar inscrito en la caja. Entonces, a los abogados también nos pasa, ¿verdad? Si yo trabajo por fuera y aunque tengo un salario y hago servicios profesionales fuera de mi horario laboral, tengo que estar inscrita como trabajadora independiente también. Eso es más que todo por acuerdos de la caja. Y la caja eso se lo remite a las otras instituciones como un requisito. Pero toda actividad que habilite el ejercicio profesional sí requiere que tenga la caja. Porque te pueden sancionar, el tema es que te pueden inhabilitar o una cuestión, ¿verdad? Al menos a nivel de colegio de abogados, si uno no tiene la inscripción en la caja, te pueden inhabilitar. Pero Entiendo. por eso hay que estar informado de los proyectos de ley, porque, por ejemplo, el Colegio de Abogados, cuando se presentó esto, hay un proyecto de ley que presentó el Colegio de Abogados para que no haya inclusive una doble imposición tributaria, ¿verdad? Porque no solo estar inscrito en la caja, sino emitir facturas y también el pago de impuestos. Entonces, nosotros como a nivel de agremiados sí estamos peleando eso en la Asamblea. Entonces, si usted considera que es una afectación que le puede generar, puede plantearle la consulta directamente al Colegio de Abogados para que haga un tipo de abogados, de biólogos, para que haga un tipo de incidencia en la Asamblea. Sí, de hecho, nosotros estamos participando en todas estas gestiones que los demás colegios profesionales están realizando.
como Federación de Colegios Profesionales, porque hay dos temas ahí. Uno, ¿verdad? Que es la obligación de estar inscrito. Eso no es tanto lo que se cuestiona, sino que es como que cuando uno está, va a pagar esa inscripción, es como si fuera otro tiempo completo. Entonces, esa cotización afecta mucho al trabajo porque, como dice, usted está pagando doble de alguna manera. Y luego el otro tema es el proceso de inscripción, que uno, bueno, ¿verdad? No sé en las agencias que les toca, pero uno llega a inscribirse y hay 60 personas y solo atienden eso en la mañana. Entonces, a usted le dan las 12 ahí, no importa que usted tenga toda la mañana estar ahí, ya no lo atienden. Entonces uno vuelve el otro día y va a lo mismo, ¿verdad? Entonces no existe una página y eso es lo que se está solicitando a la caja. Creo que ayer firmé la nota donde todos los colegios profesionales estamos solicitando que eso se pueda realizar el trámite por la página de la caja para facilitar esa inscripción y porque ya el tema del costo también eso está en discusión. Entiendo, muchísimas gracias, doña Ani. Bueno, con gusto. Patricia, su manita, ¿qué pasó? Buenas noches, es que yo quería hacer una pregunta, pero va con relación a lo que se ha mandado del Colegio de Biólogos al MINAE para ver cómo se resuelve algunas situaciones que nos están afectando en los mariposarios. Pero quería preguntarle a ella que si ella sabe algo, cómo se puede hacer para que se mejore digamos, esa comunicación que se mandan solicitudes para que se corrijan ciertas cosas y nadie hace nada, como que lo archivan, ¿verdad? Eso es lo que yo noto de lo que está sucediendo. No sé si estoy equivocada, pero quería preguntarle a ella. Gracias. Sí. Bueno, esos temas tienen que ver con un poquito más de incidencia política, ¿verdad? Yo lo que siempre recomiendo es que busquen el apoyo de una fracción o busquen el apoyo de algún diputado que lo promueva a lo interno, ¿verdad? Porque uno siempre puede presentar un proyecto de ley, puede presentar observaciones, pero al interno, en la discusión legislativa, ¿quién lo va a ir a apoyar o quién lo va a ir a defender, ¿verdad? Por eso muchos proyectos mueren ahí en el sueño de los justos. Entonces, mi recomendación es que como gremio o como persona que tiene su emprendimiento, su negocio, busquen el apoyo de alguna fracción legislativa o de algún diputado, donde ustedes, eso es algo muy importante y la gente no lo usa mucho, ¿verdad? Ustedes pueden solicitar reuniones con alguna fracción o algún diputado, hacer la exposición de la situación de ustedes y solicitarles el apoyo, ¿verdad? Eso es muy importante. A veces es una cuestión más de estrategia política porque les digo, cuando se dan las discusiones a nivel legislativo, alguien tiene que defender nuestro proyecto o nuestra posición, ¿verdad? Entonces eso es un tema más de estrategia política. Hay muchas herramientas que pueden utilizar, pero sí les recomiendo que busquen el acercamiento con algún diputado o fracción. Muchísimas gracias, muy amable, sí. Tal vez con doña Pilar Cisneros, ¿verdad? No sé, pero también, Patricia, nosotros enviamos el criterio al ministro, al puesto de este ministro que está libre en este momento, al director del CUPC, al director ejecutivo del SINAC. O sea, ese criterio sobre el tema de los mariposarios le mandamos a todos para saber exactamente quién responde. Porque ese es el problema, ¿verdad? Que uno le manda a uno y lo engavetan. Bueno, tenemos todo el trabajo que hicimos el año anterior sobre la ley, sobre el reglamento de la ley de vida silvestre y no ha pasado nada. Hemos llamado, bueno, yo creo que ya tenía desesperada la secretaria de don Rafael, ¿verdad? Por cuántas veces se le preguntaba sobre el proceso y pues no hemos tenido mayor resultado, desgraciadamente.
tal vez esto del tema de pedirle a un diputado que nos apadrine, yo creo que podría, yo diría a los de Frente Amplio, a esos asustan más. Bueno, gracias, muy amable. Con mucho Bueno, gusto. muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí, yo creo que están respondidos. Y aquí está, en el chat está el artículo donde se establece, ¿verdad? Lo de la obligatoriedad de estar inscrito en la caja. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Esperamos que toda esta información les ayude mucho en el ejercicio profesional. Muchas gracias y buenas noches. Con mucho gusto, que estén muy bien. Muchas gracias.